Buenos días o buenas tardes, según nos estén escuchando. O los que acostumbran conectarse por las noches, también un saludo. Con respeto, después de algunas semanas de no estar haciendo nada a través de las redes sociales, entre comillas, nada, sino respondiendo nada más a inquietudes del público, de pacientes. Hoy me siento en la necesidad de iniciar probablemente lo que vayan a ser dos o tres pequeños cortes aquí en YouTube para tratar un tema específico que para mí en lo personal y quizá para muchos de ustedes sea de una relevancia que podemos considerar vital o cuando menos importante. Voy a permitirme leer algo que me acaban de mandar algunos compañeros de los grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos, Movimiento Internacional. Y dice, Grupo 24 horas Durango, 33 años dando testimonio de la operancia del programa 24 horas en Alcohólicos Anónimos en Durango, México. Y a continuación viene este texto. El Grupo 24 horas Durango de Alcohólicos Anónimos abre sus puertas el 6 de agosto de 1987 en la ciudad de Durango, México, teniendo su integración al Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos en febrero de 1990. Desde entonces y hasta la fecha, se ha mantenido abierto las 24 horas de los 365 días del año, atendiendo mediante servicios gratuitos problemas de alcoholismo y drogadicción. Y aquí, cuando dice drogadicción, va a ser uno de los temas que vamos a tratar posteriormente. Pero voy a continuar leyendo. El Grupo 24 Horas Durango de Alcohólicos Anónimos cumple su propósito dentro del esquema distintivo de los grupos del Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos, lo que ha permitido dar testimonio de la operancia del programa 24 Horas de Alcohólicos Anónimos en Durango, México, por más de 30 años, 33 años exactamente. Este año, 2021, el Grupo de Alcohólicos Anónimos de Durango celebra su 33 aniversario. Repito porque así viene el texto. Actualmente se encuentra ubicado en el domicilio Coronado 1229 Poniente, entre Costa y Fénix, en la zona centro de Durango, en México, con código postal 34000. Sus teléfonos, página web y redes sociales son 618, me imagino que es el código, 810-7666 y 618-176-4448. En WhatsApp es 618-188-2680. El web es www.grupo24horasdurango con minúsculas todo.com. En Facebook es @grupo 24 horas Durango. En Instagram, grupo 24 horas-Durango. Twitter, @24 horas-grupo. Tumblr, no sé qué es Tumblr, grupo 24 horas Durango AA. YouTube, grupo 24 horas Durango de Alcohólicos Anónimos. Esta es una breve semblanza del grupo. Ahora, quiero decir y quiero aclarar, el actual gobernador de Durango se llama José Rosas Saizpuru y creo, no estoy completamente seguro porque es una parte que no tiene relevancia para mí, creo que este señor es del PRIAN o del PAN, no sé de qué grupo político es, José Rosas Saizpuru. Y el gobernador ha estado enviando a varias dependencias de salud a supervisar el grupo, como el DIF, el CEPAD, que es CEPAAD, no sé qué signifique, el CONADIC, que antes, hasta que lo eliminó
de la plantilla el señor presidente a principios del año pasado para integrarlo a una unión de sistemas de salud y que no sea el Consejo Nacional de las Adicciones algo aparte, y el COFEPRIS. Quiero decir que el señor gobernador, sea quien sea, tiene razón y tiene derecho, y tienen derecho las autoridades sanitarias de supervisar la eficacia, la efectividad y el buen flujo de actividades y servicios de los grupos de alcohólicos anónimos, tanto de los grupos tradicionales, de los servicios generales de alcohólicos anónimos en la República Mexicana, o de los grupos 24 horas del Movimiento Internacional de Alcohólicos Anónimos. Y desde luego, en estos grupúsculos, porque no se pueden llamar de otra cosa, que han surgido eventualmente por ahí en una forma absurda, que se llaman grupos de cuarto y quinto paso. Imagínense si un programa de 12 pasos de recuperación, esto lo digo yo, lo quieren empezar por el cuarto y el quinto paso. Es como si quisieran ustedes hacer un edificio de 12 pisos y empezaran por el cuarto piso. Es una verdadera estupidez, no se puede decir de otra manera. Y eso, pues que lo supervisen y que los hagan y que les digan y que les tomen y que hagan lo que se les pegue la gana, porque no son grupos de alcohólicos anónimos. Incluso por eso se llaman grupos de cuarto y quinto paso. Y ya los que se quieran enterar de cómo son, búsquenlo en las redes sociales, deben venir, porque ahora el ego descomunal de muchos enfermos neuróticos, alcohólicos o de otras características, hacen que, a pesar de que una de las tradiciones de Alcohólicos Anónimos limita la participación de sus miembros en las redes sociales, en el cine, en el radio, en la televisión, etc., ahora todo el mundo lo pone en el WhatsApp o en las historias, y no solamente ponen el nombre del grupo para los que se interesen, sino se toman fotografías y están fotografiándose entre sí, y algunos como personales, y dice, cuando dice en la identificación trabajo, Alcohólicos Anónimos. Es absurdo. Además de absurdo, va contra las tradiciones absolutas del inicio o desde el inicio del programa de Alcohólicos Anónimos en el mundo. Pero bueno, eso lo digo yo. Ahora, los del CONADIC, que yo tengo entendido, que me corrija el licenciado Jesús Ramírez, si es que, porque lo platicamos incluso aquí con su servidor, y yo lo platiqué con el señor presidente en persona, pues salió una noticia de que el CONADIC se iba a integrar, repito, a otras instituciones de salud para no duplicar o triplicar algunas acciones que la Secretaría de Salud tiene la responsabilidad normativa de llevar a cabo. Y sigue diciendo aquí, los del CONADIC nos están poniendo 130 requisitos que no cumplimos, dice el texto, según su cédula de supervisión para establecimientos residenciales con modelo de ayuda mutua. Esto entre comillas. Son 130 requisitos que no cumplimos según, entrecomillado, su cédula de supervisión para establecimientos residenciales con modelo de ayuda mutua. 130 requisitos. Pues, ¿qué les pedirán? No sé, la fe de bautizo, el acta de nacimiento, un examen general de orina, un coproparasitoscópico, o la vacuna del COVID, no, 130 requisitos para una institución de autoayuda que tiene 33 años funcionando. Y en el grupo Condesa, el grupo Matriz Condesa, que es el grupo central y original de los grupos 24 horas del Movimiento Internacional, pues ya cumplimos 46 años de estar al servicio del enfermo alcohólico. Déjeme, porque ya se me apagó esta cosa de... Aquí está ya. Dice, sigue diciendo, y si no la solventamos, estos 130 requisitos, nos van a cerrar el grupo.
nos están catalogando como centro o clínica de rehabilitación, lo cual pues no es así. Es un grupo de alcohólicos anónimos. Ni es un centro, ni es una clínica de rehabilitación, ni es ninguna otra cosa de otro modelo de servicio, ni nada. Y esto se sabe en todo el mundo qué es lo que son o somos los grupos de autoayuda y en especial los alcohólicos anónimos. Al parecer, quien nos denuncia es una vecina muy influyente con el señor gobernador. Bueno, yo creo que en ese sentido puede ser la vecina o la pareja o la amiguita o quien sea o la parienta del gobernador, quien creo yo que está fundadamente en su derecho de mandar investigar qué pasa con esa denuncia, no sé si a través de la Fiscalía, el gobierno del Estado, a través de la presidencia municipal y sus dependencias de carácter judicial o qué sé yo. Pero esto ya lo habíamos tenido aquí en la Ciudad de México, en el grupo 24 Horas Condesa, que es, repito, el grupo matriz de Alcohólicos Anónimos, hace algunos años en los que todavía vivía mi queridísimo gran amigo y hermano, de veras hermano del alma, desde que éramos niños, que fue el cofundador de los grupos 24 horas en el mundo y los anexos y las granjas dependientes de estos grupos. Ya veremos qué son, porque parece que alguno de los temas de esta revisión tiene que ver con estas instancias que se han ido creando a través de la fundación y necesidades ingentes de los militantes de los grupos 24 horas Condesa. Claro que se tiene que supervisar, claro que se tiene que decir, esto lo decíamos desde hace mucho tiempo. Y en ocasión a que todavía en vida el compañero cofundador Virgilio A. Pues tenía la representatividad para nosotros más importante como cofundador, así como el compañero Guillermo L., que es el guía internacional de este movimiento, y el presidente de la mesa de servidores, mi queridísimo Raúl G., tuvieron que enfrentar o confrontar las quejas que había sobre algunas circunstancias de los vecinos del grupo, sobre todo cuando en ocasión, y esto ha pasado ya de nueva cuenta, de algunas circunstancias el fin de semana, los hijos de un vecino del grupo pues no tenían clases, se quedaban ahí y se escuchaban, a pesar de que es una casa muy grande y muy sólida, se escuchaban algunas cosas de las catarsis de los compañeros al subir a la tribuna, que obviamente a veces se expresan pues, con emoción contenida, se expresan literalmente a gritos de lo que sienten o lo que les pasa. Y también a veces lo hacen con un lenguaje que alguien puede considerar inapropiado, pero pues es el lenguaje de cantina con que el enfermo alcohólico ha vivido casi toda su actividad alcohólica y al llegar a los grupos y a la terapia grupal, pues sigue hablando con ese mismo lenguaje, aunque fuera del grupo, como fuera de la cantina, pues se puede expresar con toda propiedad lingüística y ya, ¿verdad? Pero pues en el grupo así hablan, porque la catarsis, que es la expresión de lo que yo llamo el vómito emocional, de ese tóxico que tienen todos los enfermos emocionales, pues a veces se tiene que expresar a gritos. Usted no puede expresar su disgusto, su duelo, su rabia, su enojo o el sentimiento que usted quiera, a veces más que a gritos, ¿verdad? Como le puede gritar un muchacho en una serenata a la novia, te amo y eres la razón de mi vida, o una señora que está enojada con alguien, con su pareja o lo que sea, lárgate a la fregada, tal por cual, quién sabe qué, y lo escuchan los vecinos, etc. Pues en este caso, con sobrada razón, y esto acaba de pasar a raíz de la pandemia también,
el mismo vecino se fue a quejar de que sus hijos, chiquillos, escolares de educación primaria y educación media, habían aprendido, entre comillas, a decir majaderías a través de lo que escuchaban en el grupo, a través de la pared, que se escuchaba que hablaban con majaderías, y sus niños, muy educaditos, muy bien portados, seguramente con un lenguaje correctísimo propio, educadísimos, no se atrevían a decir ni siquiera tonto, ¿verdad? O como decíamos en Orizaba, y era una grosería, era una majadería terrible, decir a alguien baboso. Entonces aquí pues, son otras palabras que mi padre llamaba interjecciones, y bueno, pues suenan fuerte, pero expresan muy bien, como cuando usted está intoxicado con algún alimento y se ve en la necesidad de volver el estómago y después ir al baño con una diarrea que le va a durar varias horas para que su organismo tenga esa defensa natural de sacar el tóxico que lo enferma en su aparato digestivo o en su organismo en general. Entonces aquí también se expulsa la emoción, que sea tristeza, rabia, enojo, etcétera, pues a veces era gritos, ¿verdad? Entonces los chamacos lo oyeron y como el papá pues, debe ser más muy conservador, pues, puritano, con todo el derecho del mundo, pues se puso así porque los niños ya aprendieron a través de la pared del grupo a decir majaderías. Entonces el compañero Virgilio, con esa sensatez y esa inteligencia que tenía increíble, pues le dio la razón al vecino. Dijo, tiene razón, vamos a procurar que sea un poco más mesurado esto. Y quiero decirle a usted, y lo quiero decir a los compañeros, también aquí servidores, que estamos teniendo un problema muy grave, porque desde hace cerca de 20 años han empezado a militar y a llegar aquí, y no los podemos correr, muchos adictos a sustancias. Y como no son alcohólicos, y el programa de Alcohólicos Anónimos, valgan las redundancias, es para alcohólicos, entonces los adictos, que además pues, tienen recaídas frecuentes y no salen con el programa de AA nada más, sino a través de otras formas de tratamiento, si es que llegan a salir, generalmente recaen, esto se los digo con mi experiencia, pues también acostumbran a vociferar porque no tienen otra manera de expresarse. Tiene razón el vecino, tiene razón la vecina, tiene razón quien sea que esté escuchando algo que le resulte ingrato para el oído. Aunque por otra parte se dé la oportunidad de escuchar o de leer a Loret de Mola, a Enrique Krause, o a todos esos zampones, como Héctor Aguilar Camini, que digan estupidez y media, y los escucha pues porque tienen la disposición, la voluntad, el derecho a escuchar, a leer y a ver lo que quieran, y además la libertad de expresión. Pero esa libertad de expresión sí debe tener una limitante, que es no ofender, injuriar o calumniar al otro, y que el otro tenga derecho de defenderse y derecho de réplica. Esto es lo que vamos a explicar que podemos y debemos hacer, porque es indispensable para todo grupo de autoayuda tener el conocimiento de lo que está pasando y la razón que tienen el público y los vecinos de no estar de acuerdo con la manera con que se están llevando algunas cosas. Vamos a continuar con esto dentro de un rato, o se verá mañana o pasado, porque creo que el tema nos da para mucho.